Hola, buenas noches a todos. Espero que hayan podido ver la última clase. Y a los que no pudieron, bueno, en el momento que la vean y tengan algún interrogante, me lo hacen llegar por WhatsApp, por mail, por el grupo de WhatsApp que tenemos con el resto de los alumnos, o de la forma, bueno, que ustedes se sientan más tranquilos para abordar alguna inquietud o duda o consulta que tengan. La clase de hoy es un poco distinta a las anteriores, ya que, bueno, nos estamos acercando un poco al cierre del primer cuatrimestre y al comienzo del receso invernal. Entonces, me parecía mejor, al haber dado prácticamente todos los temas de la primera parte, hacer esta clase con una especie de resumen sobre los temas abordados hasta aquí y no ahondar en nuevos temas, sino profundizarlos con un pequeño repaso a través de los temas y de los puntos más importantes que fuimos viendo. El capítulo primero empezábamos hablando y se llamaba Si realmente estoy en condiciones de exportar. Entonces, un poco hablábamos una definición un poco casera de comercio exterior, que podíamos decir que era llevar afuera, pero luego incorporábamos otros conceptos como exportar lo que sobra, importar lo que falta. Y después hablábamos también otros conceptos de que se pueden exportar bienes y servicios y mano de obra. Entonces, con esto era un pequeño pantallazo. Y en el capítulo 1 hablábamos de distintos temas, como por ejemplo los medios de transporte, como por ejemplo qué formas son las que me permiten acercarnos un poco a la comunidad, tales como las ferias, las misiones, las ruedas de negocios. También hablábamos un poquito, entrando en los temas, de qué medios de transporte podemos elegir a la hora de hacer llegar nuestra mercadería a un nuevo mercado. Y ahí hablábamos un poco del medio de transporte terrestre, ferroviario y carretero, del medio de transporte marítimo en sus distintas variantes y del medio de transporte aéreo. También hablábamos un poco de algunos factores a analizar a la hora de elegir un mercado del cual incursionar y un poco el cierre de esta primera parte era un poco la historia del comercio y hablábamos un poquito de que los primeros antecedentes del comercio se remontan a lo que es la ruta de las especias, que es la ruta que realizó Cristóbal Colón y las distintas sucesiones de navíos que fueron incursionando y terminaron descubriendo América como un proceso totalmente impensado, ya que lo que buscaban era comercializar especias para condimentar las distintas comidas, en este caso de la colonia española. También hablábamos un poquito como otro antecedente que eran los fenicios, que eran los primeros comerciantes. Cuando hablamos de los primeros comerciantes nos remontamos a siglos atrás, y los fenicios eran los que ocupaban lo que se llamaba la Mesopotamia asiática y recorrían en la zona de Europa, Asia, en la zona limítrofe, los distintos poblados comercializando sus distintas producciones. Obviamente, en este contexto, lo que se producía era a través de el trueque y se buscaba intercambiar por otro bien similar o de parecidas características o de valor un poco bastante similar en cuanto al valor simbólico y al valor por el tamaño, por el peso o por el tipo de producto que estamos comercializando. Después ya empezábamos a hablar un poco de los antecedentes de nuestro país. Nuestro país en el siglo XX, siglo XIX, comenzó un proceso que se acentuó más en este segundo siglo, en el siglo XX, donde nos volvimos lo que se llamaba un proceso de producción agroexportadora y se llamaba lo que era el granero del mundo, cuyo auge fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde Europa estaba empobrecida y nuestro país producía bienes de servicio que abastecían a estos habitantes diezmados por la guerra y donde sus ciudades habían sido cuna de batallas muy importantes y conflictos bélicos.
También hablamos un poquito de cuáles son los productos que se exportaron a lo largo de la historia. Hablábamos de los minerales, obviamente de las materias primas, de la siderurgia, de la producción de materias primas como la producción hortícola, de la petroquímica, y así de muchos. Hablábamos incluso de la producción de los talentos, es decir, de los científicos o personas altamente especializadas que por cuestiones económicas tenían que radicarse en otros países y no podían trabajar en el propio país al cual nacieron. Estos productos a lo largo de la historia fueron teniendo mayor o menor peso. Por ejemplo, la producción de materia prima siempre fue una producción que caracterizó mucho en nuestro país y que en la actualidad continúa teniendo ese peso importante, y otros productos por ahí han variado en mayor o menor medida con respecto a décadas atrás. Luego hablamos un poquito también de los distintos procesos que había que llevar a cabo y aspectos a analizar a la hora de elegir un mercado. Entonces hablábamos de, por ejemplo, los aspectos a analizar. En este caso lo que hablábamos era en el tamaño, la población, la lejanía, el idioma, los factores culturales, sociales, religiosos, y así muchos factores que podían hacernos pensar que por ahí mercados tan importantes como China o Estados Unidos no eran quizás los primeros mercados de los cuales uno tenía que elegir, ya que teníamos diferencias sociales, culturales y principalmente el idioma, ni hablar de la distancia y la lejanía, aunque tenían como factor muy importante la situación económica de sus habitantes con un alto poder adquisitivo, y también tenían como situación favorable obviamente el tamaño y la cantidad de habitantes potenciales que podrían comprar nuestro producto. También hablábamos de las razones para exportar, las razones para importar. Razones para exportar, hablábamos de la satisfacción, de una cuestión de crecimiento, de una cuestión de capacidad ociosa, de una cuestión de trayectoria, y algunas razones para importar, como por ejemplo la principal, o la que debería ser la principal, que es la carencia del producto. Otro por estímulos fiscales, financieros. También hablábamos de razones como para importar cuando es algún beneficio, si me conviene comprarlo en el extranjero que comprarlo en nuestro país, y a veces el Estado lo utiliza como una herramienta para regular un poco los precios. Las formas de regular esta situación era a través de los tributos. Entonces hablábamos de los tributos que principalmente son los derechos de exportación, lo que se llama retenciones a la exportación, los derechos de equiparación de precios, los derechos de exportación. Luego hablábamos un poco de las restricciones, en este caso arancelarias, que podía haber restricciones para arancelarias, es decir, normas o requisitos que uno quiere cumplirle, exigir cumplirle, subsidios, cupos y otras herramientas que puedan utilizarse para regular un poco el ingreso y la salida de mercaderías de un país determinado. Después hablamos un poquito, yéndonos un poco de otro tema, del intercambio compensado, que el intercambio compensado, ahí lo que hablábamos que era el ejemplo prácticamente de un intercambio de bienes y servicios sin que intervenga la moneda, un medio de pago, es decir, era el intercambio de un bien por otro bien o de un servicio por un servicio. Y ahí hablábamos un poco de que los países subdesarrollados se caracterizan por comercializar productos relacionados a la materia prima, los productos desarrollados que poco probable es que realicen intercambios compensados, pero bueno, en el caso que así lo hicieran, lo que intercambian es servicios, y entonces podían darse intercambios entre países subdesarrollados que intercambiarían producción primaria, entre desarrollados y subdesarrollados, donde el subdesarrollado intercambiaría producción primaria, como en el caso anterior, y el desarrollado intercambiaría servicios, y entre países desarrollados, donde intercambiarían servicios entre sí. Hablamos un poquito de algunos medios
Algunos, por ejemplo, el acuerdo de compra, el clearing, la transferencia de bienes, el rodeo de vía comercial, el trueque, la importación compensada. Y así podemos tener algunos otros ejemplos, pero estos son los más significativos de medios de intercambio compensado. Espero no ir muy rápido, chicos, con la explicación. La idea es que tengan un pequeño pantallazo de lo que abordamos hasta acá, así que por eso algunos temas voy un poquito por arriba y otros más en profundidad. Y después hablamos como cierre de este capítulo aspectos a favor y en contra. Como aspectos a favor es que permite salir adelante de situaciones críticas, de crisis económica, donde se vuelve difícil intercambiar a través del dinero por las situaciones de carencia o que vea afectada a la población. Y como principal desventaja es la competencia desleal, donde el país desarrollado va a hacer pesar su producto y quizás establezca su valor en otro bien, obviamente nunca estamos hablando de dinero en intercambio compensado, pero hace que el país subdesarrollado le cueste salir y que esta herramienta sea un fin y no un medio. La idea del intercambio compensado es que sea un medio, un nexo para ayudarnos a salir adelante de la crisis y no un fin en el cual uno nunca pueda crecer, aprender, intercambiar y llegar a una economía con un mayor grado de desarrollo, donde este sistema es como un paso previo, no un sistema de economía final donde se intercambia sí o sí a través de forma compensada. Así cerrábamos el capítulo de intercambio compensado y luego veíamos cómo llevar adelante la comercialización, que ahí lo que hablábamos un poquito era de si era en forma directa o indirecta, si era a través de operador residente en el país de origen o en el país de destino, y así distintas formas que podían darse, como por ejemplo el broker, que era un experto en un tema, un agente o representante, y que tanto en el país de origen y destino eran bastante similares los nombres que usábamos y el concepto. Lo que cambiaba era de qué forma queremos aprender el comercio, de qué forma queremos invertir, porque probablemente si gastamos menos, tengamos que pagar solamente una comisión, o si gastamos más quizás tengamos un representante, pero no importa el costo, sino importa la forma, la seguridad que nos brinde cada herramienta, y a su vez también lo que importa y es muy significativo y debe ser la prioridad es aprender para poder intercambiar sin necesidad de un nexo. Obviamente casi todas las empresas, principalmente a medida que son más pequeñas, intercambian a través de un nexo, porque si no tendrían que armar un departamento, contratar mucha gente y probablemente sea una experiencia enriquecedora. A medida que la empresa crece, se expande y puede tener un departamento, un área de exportación, hasta llegar a tener una filial o sucursal en el extranjero. Herramientas que veíamos, que nombrábamos un poquito en el capítulo introductorio, eran las ferias, la rueda y la misión comercial. La feria, que podían ser horizontales, verticales, temáticas, itinerantes, mixtas, de exportación o importación, eran aquellos encuentros, eventos, donde se exponía un producto y se encontraban los oferentes y los demandantes. La misión comercial era un viaje que organiza generalmente la Cancillería y elige distintas empresas representativas de los sectores económicos de una sociedad para poder concurrir a otro país y en carácter de acompañados por un área diplomática de la Cancillería, donde llevan un traductor y pueden hacer contactos con empresas interesadas en adquirir los productos de la economía nacional. En este caso sería de la economía argentina cuando visite o realice una misión comercial en el extranjero. Y la última herramienta era la rueda comercial, que es también un evento donde se encuentran interesados en comprar o vender un producto, y ahí lo que veíamos un poco era las formas de
interactuar y que son ruedas que duran un tiempo, luego vamos encontrando con otras personas y a través de estos medios lo que vamos a buscar es coordinar entrevistas posteriores para poder tratar de enviar muestras, cerrar algún contrato o una pequeña compra. Ojalá que se pueda dar un volumen de compra grande ya de inicio, pero seguramente quieran probar el producto o ver alguna mercadería. Entonces, empezando un poco por las ferias, que es la que por ahí mayor desglose tiene y más conocida, como hablábamos, la Feria Internacional del Automotor, la Feria Internacional del Libro y todas las ferias que ustedes fueron viendo que hay en distintas partes del mundo, ferias de la moda, ferias de la comida, ferias de la tecnología, ferias de pesca, de todos los segmentos hay ferias que caracterizan a cada país. En este tipo de ferias es muy importante y de un alto costo el stand. O sea, lo que uno siempre piensa es que voy a tener el costo del viaje, el costo del hospedaje, pero también piensen que no vamos a poder ir solos, probablemente tengamos que viajar una vez primera para conocer y participar como persona común que recorre una feria y ve un poco los stands, y luego como expositor, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta el costo de nuestro pasaje, el costo del resto del personal que nos acompañe, el costo si tenemos que llevar un traductor, que va a tener un costo bastante significativo, el costo propiamente dicho el stand, que se cobra por metro cuadrado según la ubicación y que es muy importante este costo. Como hablábamos en el capítulo 1, hay organizaciones que ayudan, sí, por ejemplo decía la Fundación Exportar, que hoy prácticamente es un área dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de hace ya un par de años, y el INTI, que siempre se confunde por ahí con el INTA, pero el INTI, que es por ahí más conocido, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que lo que permite son capacitaciones, subsidios no reintegrables, es decir, nos otorgan dinero para invertir en una experiencia exportadora, apostando que a la empresa le vaya bien, y si la empresa le va bien, generalmente repercute sobre la economía de un país y generando ingresos de divisas extranjeras que el país no puede producir. También hablamos un poquito, cerrando esta parte, si la empresa crece, podemos tener sectores, un departamento de exportación, y si crece aún más, una filial, es decir, como un apéndice de nuestra empresa, una pequeña empresa o gran empresa, si va creciendo en el extranjero. Luego hablábamos un poco de las formas de arribo de la importación y el código aduanero, empezando un poquito por las formas de arribo, la forma de arribo aérea, terrestre o marítima. Después estaba la forma de arribo forzosa cuando ocurre alguna contingencia, exportaciones, forma de arribo temporaria, forma de arribo por una situación donde se pueda perder la cadena de frío, y así distintas alternativas. Y hablábamos también de los regímenes, el régimen de los contenedores, que tiene un tratamiento especial y bastante particular a la hora de analizarlo, y los regímenes especiales como regímenes de garantía, y donde era muy importante en la destinación de la exportación lo que era la exportación para consumo, que tenía prioridad por el Tratado de Kioto, donde se le debía dar prioridad, y ahí hablábamos también de estímulos como por ejemplo la devolución de impuestos o drawback, la restitución de importes indebidamente percibidos, la posibilidad de intercambiar sin abonar arancel interno dentro del mercado o del bloque comercial en el cual estemos trabajando, y la posibilidad de intercambiar bienes fuera del país, pero abonando un arancel de acuerdo al tipo de producto que estemos exportando. Volvíamos a hablar un poco de impuestos, acá ya no restricciones arancelarias, sino impuestos, que hablábamos que la palabra correcta era tributos, es decir, ¿por qué? Porque hay más de un impuesto. Es decir, hay impuestos y hay otro tipo de aranceles, que es la palabra correcta, o tributos. Entonces hablábamos de los derechos de exportación, nuevamente, pareció el arancel a la restricción arancelaria. Hablábamos de tasa de equiparación de precios, tasa de almacenamiento, tasa de estadística, tasa por servicios especiales, y así distintos tipos de tasas que pueden surgir y que pueden encarecer un poco el tipo de producto.
Dentro del Código Aduanero hablábamos de que como existe un Código Civil que regula la relación entre las personas, existe un Código Penal que regula los actos que se consideran lícitos y los ilícitos, que principalmente establece penas y condenas para quienes los transgreda. Y existe en el comercio internacional lo que regula la actividad de exportación, importación e intercambio, el Código Aduanero, es decir, un tributo que establece y regula la actividad que controla un organismo, se llama la aduana. Entonces hablábamos de distintas partes de la aduana, que había aduanas exteriores o territoriales, que había despachantes de aduana, que había expedidores de la operación, que había personas que se encargaban de todo esto, que eran los despachantes de aduana, que había apoderados que pueden representar a la empresa para no tener que viajar sus titulares a realizar distintas operaciones. También hablábamos del mar territorial, de que existen zonas francas, por ejemplo, lo que comúnmente se llama como free shop dentro de los aeropuertos o las aduanas terrestres, de que hay aduanas internas, que lo que se llaman aduanas secas, o aduanas dentro de ríos que circulan en nuestro país. Tenemos aduana en Zárate Campana, tenemos aduana en San Pedro, en San Nicolás, una aduana cerquita acá en Rojas, cercana a nuestra localidad. Y hay varias aduanas que lo que hacen es controlar lo que circula, para que circulen productos que sean lícitos y para que circulen productos que estén en condiciones, que cumplan con las normas y que hayan abonado los tributos necesarios si es que así corresponde. Hablamos muchos temas dentro del Código Aduanero, hablamos que este tipo de legislación lo que hace es regular y que hay modelos en distintas partes del mundo. Hablamos de qué mercadería se puede ingresar al país y cuál no. También de los importes que se pueden ingresar, que si es zonas territoriales limítrofes a través de transporte terrestre, podemos ingresar $300 por persona sin abonar un arancel o impuesto, ya que a partir de ese monto se abona el impuesto equivalente al 50% del valor de la mercadería. Si es a través de otro medio, marítimo o aéreo, se puede importar hasta $500. Y así distintas características de tratamiento especiales, como lo que era una palabra rara que algunos lo buscaron, que era la pacotilla, que era cuando uno compraba, o bien eran suministros que llevábamos para consumir en el viaje, o bien productos como por ejemplo si comprábamos algo de ropa, o ropa, calzado, algo de electrónica, siempre y cuando la cantidad no haga presumir que se está importando mercadería con el objeto de revenderla y obtener una ganancia, sino que son objetos para uso personal o bien objetos para regalar a conocidos, amigos, familiares o a quienes querramos, pero que no tengan un objetivo de lucro, es decir, que no permita dudarse de que se hayan comprado para poder venderse y obtener una ganancia. Y hablábamos de el nomenclador arancelario aduanero, que el nomenclador arancelario aduanero es un modelo legislativo que lo que hace es regular la interacción, el ingreso y egreso de mercaderías. Ya el Código Aduanero abarcaba lo que era bienes, servicios y mano de obra, para no tener que enumerar todos estos, y que contenía una parte de nomenclador común, en nuestro caso del Mercosur, y en el caso de cada bloque va a ser el correspondiente, por ejemplo, a la Unión Europea, al Pacto Andino y así a cada uno de los bloques. Y en nuestro caso, luego tenía una parte normativa, observaciones y llamados que se puedan aclarar. En la parte de nomenclador, en una especie de libro, que le subí algún archivo para que lo puedan visualizar, igual el libro está, y es una especie de tabla donde establece, por ejemplo, aranceles intrazona, que en el caso de Mercosur son 0, aranceles extrazona, secciones y capítulos como para buscar un producto y no tener que traducirlo en cada idioma. Entonces cada país tiene su nomenclador en su idioma, pero la sección normativa es la misma.
Y así teníamos, por ejemplo, abreviaturas permitidas, abreviaturas símbolos, sistema métrico decimal permitido utilizar. También teníamos una parte que era para reintegros en el caso de lo que lo hubiera, o devolución de impuestos en el caso de que no correspondiera. Y también la última parte, lo que hablabas de la parte de observaciones, donde uno podía hacer una breve aclaración para que pueda ser de más fácil interpretación. Y también la última parte es importante, es que es un sistema que se va actualizando. La última actualización es del año 2019 y se actualiza mediante lo que se llama un volante de actualización para quienes estén suscriptos, donde llega la hoja y por ejemplo dice reemplácese hoja número tanto por esta hoja. Entonces va desechando y se mantiene siempre actualizado. Bueno, espero no verlos hecho confundir con tantos temas en poco tiempo, pero me parecía que era interesante, más por ahí que sumar clases, hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora y por ahí hibanar un poco los conceptos para que entiendan o relacionen cómo interactúan dentro de la bibliografía los distintos temas. Bueno, cualquier duda, consulta me la hacen llegar y les agradezco por haber escuchado la clase. Que tenga buenas noches.